El robo más escandaloso del boxeo. La noche que Erik Morales peleó con un solo ojo y casi logra lo imposible. ¿Qué harías si te dijeran que uno de los robos más descarados en la historia del boxeo ocurrió ante millones de espectadores, donde un veterano de 34 años peleó con un ojo completamente cerrado contra un demoledor argentino, y aún así muchos creen que mereció ganar? Quédate hasta el final porque te voy a contar la historia más controvertida del boxeo moderno, donde la injusticia se vistió de gala en Las Vegas, y donde un guerrero mexicano demostró que el corazón puede vencer a la juventud, pero no siempre a los jueces. Esta es la noche que dividió al mundo del boxeo para siempre. La fecha era 9 de abril de 2011, y el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas se preparaba para albergar una batalla que nadie imaginaba se convertiría en el combate más polémico de la década. Erik "El Terrible" Morales, leyenda mexicana de 3 divisiones y 5 veces campeón mundial, emergía de 3 años de retiro para enfrentar al feroz Marcos "El Chino" Maidana, el demoledor argentino que había dejado un rastro de knockouts en su camino hacia la cima. Las Vegas bullía de expectación, pero también de preocupación. Los expertos no podían creer lo que estaban presenciando. Un Morales de 34 años, con 51 peleas en sus espaldas y el desgaste de batallas épicas contra Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao, decidía regresar para enfrentar a uno de los pegadores más temidos del planeta. Maidana llegaba con 29 victorias, 27 de ellas por nocaut, y con apenas 2 derrotas en su historial. Era la juventud contra la experiencia, la fuerza bruta contra la técnica refinada. Los promotores de Golden Boy habían bautizado el evento como Action Heroes, pero nadie podía predecir el drama épico que estaba por desarrollarse. En las conferencias de prensa previas, Maidana lucía confiado y hambriento, mientras que Morales mostraba esa sonrisa enigmática que había caracterizado toda su carrera. Sin embargo, detrás de cámaras, ya se gestaban las primeras controversias. José Morales, padre y entrenador de Erik, había lanzado una advertencia que pocos tomaron en serio en ese momento. Declaró que el equipo de Maidana, liderado por el entrenador Rudy Pérez, enseñaría al argentino las mismas tácticas cuestionables que habían usado otros peleadores en el pasado. Estas palabras proféticas cobrarían relevancia total cuando la primera campanada sonara. La noche del combate, el ambiente en el MGM Grand era eléctrico. Las apuestas favorecían ampliamente a Maidana, pero había algo en la mirada de Morales que inquietaba a quienes conocían bien el corazón de los guerreros mexicanos. Cuando ambos peleadores hicieron su entrada al ring, la diferencia era evidente. Maidana lucía como un toro salvaje, listo para embestir, mientras que Morales caminaba con la serenidad de quien ha visto y vivido todo en el boxeo. Al sonar la primera campanada, Maidana decidió desatar el infierno sobre Morales. Con una agresividad que bordeaba la desesperación, el argentino comenzó a bombardear al veterano mexicano con una lluvia de golpes que parecía interminable. Los primeros intercambios fueron devastadores para Morales, quien recibía castigo desde todos los ángulos imaginables. El público presente comenzó a temer lo peor cuando, en los primeros minutos del combate, un uppercut demoledor de Maidana conectó limpiamente en el rostro de Morales. El impacto fue tan brutal que inmediatamente se formó una hinchazón monstruosa sobre el ojo izquierdo del mexicano. Las cámaras de HBO capturaron el momento exacto en que el rostro de Morales comenzaba a desfigurarse, y los comentaristas Jim Lampley y Max Kellerman no podían ocultar su preocupación. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Morales, lejos de sucumbir ante el castigo, comenzó a mostrar por qué era considerado uno de los guerreros más valientes en la historia del boxeo. Con su ojo izquierdo prácticamente cerrado por la hinchazón, el veterano mexicano comenzó a adaptar su estilo de pelea, utilizando su experiencia superior para encontrar espacios entre la guardia del agresivo argentino. El segundo round continuó con la misma intensidad brutal del primero. Maidana parecía decidido a terminar la pelea rápidamente, lanzando combinaciones salvajes que mantenían a Morales contra las cuerdas la mayor parte del tiempo. Sin embargo, entre la lluvia de golpes del argentino, comenzaban a filtrarse los contragolpes precisos y calculados del mexicano, mostrando destellos de la clase que lo había llevado a conquistar títulos en 3 divisiones diferentes. El tercer round marcó el momento en que la pelea cambió para siempre. Durante los primeros 2 minutos, Maidana continuó con su bombardeo implacable, pero al final del asalto ocurrió algo mágico. Morales, sangrando y con el rostro marcado por la batalla,
encontró un hueco en la guardia del argentino y desató una combinación devastadora que conectó limpiamente en la humanidad de Maidana. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante, y el rugido de la multitud confirmó que la pelea había tomado un rumbo completamente diferente. A partir del cuarto round, los espectadores comenzaron a presenciar algo extraordinario. Morales, peleando prácticamente con un solo ojo y con el rostro cada vez más desfigurado, comenzó a demostrar por qué era considerado un maestro del arte del boxeo. Su footwork se volvió más preciso, sus combinaciones más efectivas y su capacidad para esquivar los golpes más letales de Maidana comenzó a neutralizar la ventaja física del argentino. El quinto y sexto rounds fueron una exhibición de técnica pura por parte de Morales. A pesar de recibir castigo constante, el mexicano comenzó a conectar golpes limpios y precisos que empezaban a marcar el rostro de Maidana. La experiencia de más de 20 años como profesional comenzaba a manifestarse en cada movimiento, en cada contraataque calculado, en cada esquiva milimétrica que evitaba los golpes más peligrosos del argentino. Pero la controversia que había pronosticado José Morales comenzó a materializarse de manera evidente. Los observadores más experimentados notaron que Maidana recurría a tácticas cuestionables para mantener su ventaja. Golpes en la nuca, agarres excesivos y codazos sutiles comenzaron a formar parte del arsenal del argentino, tácticas que el árbitro parecía pasar por alto sistemáticamente. El séptimo round fue un intercambio brutal donde ambos peleadores se lastimaron mutuamente. Maidana conectó varios golpes sólidos que mantuvieron la hinchazón del ojo de Morales en constante crecimiento, pero el mexicano respondió con uppercuts precisos y ganchos al hígado que comenzaron a mermar el ritmo frenético del argentino. Era una guerra de desgaste, donde la experiencia comenzaba a imponerse sobre la juventud. Entonces llegó el octavo round, el momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Morales, con una precisión quirúrgica, conectó un gancho izquierdo demoledor que impactó limpiamente en la sien de Maidana. El argentino se tambaleó violentamente, sus piernas flaquearon por un instante, y por primera vez en toda la pelea, el MGM Gran Arena completo se puso de pie rugiendo. Maidana estaba en serios problemas, y Morales había demostrado que aún tenía poder de nocaut en sus puños veteranos. El noveno y décimo round se convirtieron en una guerra psicológica además de física. Maidana, consciente de que había estado cerca de la lona, intensificó su agresividad, pero también sus tácticas cuestionables. Los agarres se volvieron más frecuentes, los golpes en zonas no permitidas más evidentes, y la frustración del argentino comenzó a mostrarse en cada intercambio. Morales, por su parte, seguía demostrando una resistencia sobrehumana, conectando golpes precisos incluso con su visión severamente comprometida. La multitud presente comenzó a vivir algo que trasciende el deporte. No estaban presenciando simplemente una pelea de boxeo, sino el testamento de un guerrero que se negaba a rendirse ante las adversidades. Cada vez que Morales conectaba un golpe limpio, el rugido del público se intensificaba. Cada vez que demostraba que su corazón era más grande que cualquier desventaja física, los asistentes comprendían que estaban siendo testigos de algo verdaderamente especial. El 11º round comenzó con Morales mostrando signos evidentes de fatiga. Los años, el desgaste de las batallas pasadas y el castigo recibido durante 10 rounds comenzaban a cobrar factura en el cuerpo del veterano mexicano. Maidana, percibiendo la oportunidad, intensificó su ataque y comenzó a conectar combinaciones más limpias y frecuentes. El argentino parecía haber encontrado su segunda oportunidad para definir la pelea a su favor, pero incluso en los momentos más difíciles, Morales siguió demostrando clase y resistencia. Sus contragolpes, aunque menos frecuentes, seguían siendo precisos y efectivos. Era como observar a un maestro escultor trabajando con las herramientas más básicas, pero creando arte puro con cada movimiento. La técnica superior del mexicano seguía manifestándose incluso cuando su cuerpo comenzaba a fallarle. El 12º y último round comenzó con una intensidad que electrizó completamente el ambiente. Ambos peleadores sabían que era su última oportunidad para definir el combate, y salieron decididos a dejarlo todo en el ring. Maidana, con la desesperación de quien siente que la victoria se le puede escapar de las manos, desató una ofensiva final que fue respondida con la dignidad y el orgullo
de un campeón que nunca se rinde. Los últimos 3 minutos fueron un intercambio épico, donde Morales, con un ojo completamente cerrado y el rostro marcado por la guerra, siguió plantando cara al argentino con una valentía que trascendía cualquier consideración táctica. Cada golpe intercambiado era recibido con rugidos ensordecedores del público, que comprendía estar presenciando algo histórico. Cuando sonó la campanada final, algo mágico ocurrió en el MGM Grand Arena. El público completo, incluidos los asistentes neutrales, se puso de pie para brindar una ovación que duró varios minutos a Erik Morales. Habían presenciado una exhibición de coraje, técnica y corazón que trasciende cualquier resultado en las tarjetas de los jueces. Pero entonces llegó el momento más controvertido de toda la noche. Los jueces anunciaron su decisión. Mayoría de decisión para Marcos Maidana, con tarjetas de 114 a 114, 116 a 112 y 116-112. El MGM Grand Arena explotó en abucheos ensordecedores que duraron varios minutos. La incredulidad era total y absoluta. Inmediatamente, comenzaron las protestas desde todos los sectores del boxeo. Saúl Canelo Álvarez, quien había presenciado la pelea desde el ringside, declaró abiertamente que había sido un robo descarado. Los comentaristas de HBO expresaron su desacuerdo total con la decisión. Los periodistas especializados comenzaron a hablar de una de las decisiones más cuestionables en la historia reciente del boxeo. José Morales, padre y entrenador de Erik, no pudo contener su indignación y declaró que esta era la segunda vez que su hijo era despojado injustamente de un título mundial, comparando la situación con la pelea anterior contra David Díaz. Las acusaciones sobre las tácticas sucias de Maidana cobraron fuerza y la polémica se extendió por días en todos los medios especializados. Esa noche en Las Vegas, Erik Morales perdió una decisión en las tarjetas, pero ganó algo mucho más valioso: el respeto eterno de todo el mundo del boxeo y la confirmación de que el corazón de un guerrero puede triunfar incluso en la derrota más injusta. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.